Muy buenos días, jóvenes. Un gusto saludarlos, rogando a Dios pues que todos nos encontremos bien y realmente pues continuar con nuestro trabajo. Hoy nos toca iniciar la cuarta unidad. Eh, Sabemos que siempre pues la cuarta unidad es una retroalimentación, así que principiamos con nuestro primer tema, que es la estratificación social. Eh, para ver, pues podemos principiar con una definición, que es estratificación social. Entonces, decimos que estratificación social, pues es la clasificación de grupos de personas que comparten criterios o características en común y que los distinguen de otros grupos y los identifican, reflejando así la desigualdad que existe en una sociedad. Miren, muy bonita la definición y muy clara. Repito, estratificación social es la clasificación de grupos de personas que comparten criterios o características en común que los distinguen de otros grupos y los identifican, reflejando así la desigualdad que existe en una sociedad. La estratificación social de Guatemala actualmente la clasifica así. Y podemos eh, decir pues que esta clasificación mm, la podemos la clasificación. Esta clasificación entonces la podemos hacer de la siguiente manera. Eh, Clasificación clase alta. También es llamada clase dominante. Es muy reducida y constituye solo el 5% de la población y está integrada por su mayoría por empleados. Miren, como decíamos, estos son grupos eh, y que los grupos que se identifican y ahí es donde nosotros vemos pues la desigualdad social que existe. Repito, jóvenes, disculpen. Clase alta, la primera categoría, también llamada clase dominante, es muy reducida y constituye solamente el 5% de la población y está integrada en su mayoría por empleados. Pasamos a la siguiente, que es la clase media. Eh, la clase media tiene una característica, pues, por lo regular es de carácter urbano y representa en nuestra sociedad el 9.2% de la población. Está integrada por profesionales universitarios, tanto independientes como asalariados, técnicos, personal de oficina con educación media. O sea, así es como se hacen las distintas clasificaciones, tomando estos aspectos, repito. La clase media, su característica es de que en su mayoría, pues, o en su mayoría son de carácter urbano, representan el 9.2% de la población, está integrada por profesionales universitarios, tanto independientes, es decir, que tienen sus empresas, como asalariados. También aquí incluimos a los técnicos de oficina y que poseen una educación media. Y luego tenemos la clase baja. La clase baja, pues la constituye el 85.9% de la población y está conformada en su mayoría por trabajadores no calificados. Así dice la definición, aunque el término no calificados ya
ya no se usa, son poco calificados, porque todo trabajo necesita eh, al menos un conocimiento. Repito, la clase baja la constituye el 85, o sea, es una gran mayoría, 85,9% de la población, y está conformada en su mayoría por trabajadores poco calificados, ya hablando correctamente, poco calificados. Entonces, podemos ver que ahí pues tenemos este tema así sencillo, que es la estratificación social en Guatemala. En Guatemala, entonces la clasificamos así, clase alta, clase media y clase baja, aunque tienen sus subdivisiones, pero así es la clasificación general. Eh, Hoy pasamos a otro tema, que es la pobreza. Eh, la pobreza la podemos estudiar y definir bajo tres perspectivas, que son, repito, la podemos estudiar y definir bajo tres perspectivas, que son, primero, el ingreso familiar. Segundo, la capacidad de consumo. Y la tercera, la satisfacción de las necesidades básicas. Como repito, podemos clasificar la pobreza desde estos tres puntos de vista. Ingreso familiar. ¿Cuál es nuestro ingreso familiar? ¿Será que nuestro ingreso es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades? Si no, pues ahí empezamos a caer en la pobreza. Capacidad de consumo. Lo que nosotros ganamos, ¿cuánto podemos adquirir de nuestra canasta básica y con esa cantidad que- o ese salario que nosotros percibimos, cuánto podemos adquirir con eso? Eso indica. Y la tercera es la satisfacción de las necesidades básicas. ¿Será que nuestros ingresos son suficientes para satisfacer nuestras necesidades básicas? Y tomamos las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y el vestido. Eh, y podemos entonces definir la pobreza, la definimos así, ¿qué es pobreza? Pues es la condición en la que se encuentra una persona que carece de recursos que le permiten o permitan acceder a los medios básicos para gozar de una vida de calidad. Eh, Repito, y vea bien, es una definición bastante clara. ¿Qué es pobreza? Es la condición en la que se encuentra una persona que carece de recursos que le permitan acceder a los medios básicos para gozar de una vida de calidad. Otra vez, vamos a caer en las necesidades básicas: alimentación, vivienda y vestido. Para poder satisfacemos esas necesidades, pues nuestra vida será digna. Eh, Nos da un nivel de vida, pues más o menos estable. Eh, pero una otra definición, un poquito más cruda, pues dice que la pobreza es la carencia de bienes y servicios necesarios para satisfacer nuestras necesidades básicas. Escúcheme bien, pobreza es la carencia de bienes y servicios necesarios para satisfacer nuestras necesidades básicas. Lo fundamental en una vida, pues, es poder satisfacer las necesidades básicas. Y si nuestras condiciones no nos permiten satisfacer nuestras necesidades básicas, pues, lógicamente eh, estamos cayendo en, en esas situaciones de pobreza. Eh, la pobreza según el Banco Mundial. El Banco Mundial hace una clasificación de la pobreza y la clasifica en pobreza, simplemente es pobre. Eh,
la persona que se encuentra en una situación que para vivir, llevar una vida, pues tiene $2 al día. Repito, situación en la que se encuentran las personas que viven con $2 al día. Entonces aquí pues usted hará sus conclusiones, $2 al día, 15, 16 quetzales, ¿qué puede hacer usted? Miren, si cuando desarrollamos el tema yo le decía, si usted va a la carnicería y pide una libra de carne, ¿cuánto vale? Entonces, repito, pobreza es la situación en la que se encuentran las personas que viven con $2 al día. Repito, 15, 16 quetzales. Luego, el Banco Mundial también divide la pobreza así en pobreza y pobreza extrema. Pobreza extrema es la situación en la que se encuentran las personas que viven con $1 al día. Imagínense. Eh, eh, esta clasificación cruda que hace el Banco Mundial, que pobreza simplemente es pobre la persona que vive con $2 al día. Y que vive en pobreza extrema una persona que vive con $1 al día. Con eso no, pues, no se puede adquirir nada en una situación como la que nosotros vivimos. Entonces es una definición, es una clasificación que hace el Banco Mundial eh, y también existen otras clasificaciones. Una es pobreza absoluta, esa ya es otro tipo de clasificación, que se da en los países subdesarrollados. Esta pobreza absoluta se da en los países subdesarrollados, en la cual las personas no logran satisfacer sus necesidades básicas. Esa es una pobreza absoluta. Y pobreza relativa, que se da en los países desarrollados, en la cual las personas logran satisfacer sus necesidades básicas, pero no las secundarias. Entonces, se da en los países desarrollados en los cuales las personas no logran satisfacer sus necesidades secundarias. Les decía, soy pobre porque no tengo carro. Eso no, realmente, eso no nos lleva a una pobreza total. Entonces, las personas que no pueden satisfacer sus necesidades secundarias. Eh, el porcentaje de la población guatemalteca que vive en pobreza es de el 64.4% que viven en pobreza y un 9.6 o un 7% pues viven en pobreza extrema. Y para concluir, jóvenes, esta primera parte, quiero desarrollar un tema así rapidito, que es la migración. Esta solamente la, la definimos eh, en los términos. ¿Qué es migración? Pues migración es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales. Esta migración puede ser tanto interna como externa. Que interna pues es la que ocurre dentro de un mismo país y externa pues es la migración cuando se traslada hacia otro país. Dentro de esto, pues es muy importante definir otro término que es el de emigración. Y dice que es dejar o abandonar su lugar de origen con destino a otro país. O sea, igual es trasladarse a otro lugar. Por lo tanto, migración y emigración son sinónimos. Y por último, pues quiero definirles otro término que es inmigración. Este sí es diferente y se define como llegar a otro país o territorio para establecerse temporal o permanentemente en él. Estos son los tres términos muy importantes, pero nuestro tema era la migración y decíamos que migración es el desplazamiento de un lugar a otro y nosotros ya sabemos que las principales causas pues, son nuestras necesidades, especialmente obtener un mejor ingreso. Muchas gracias, jóvenes. Aquí vamos a detenernos un momentito para luego continuar con otros temas.